Bueno, lo primero, agradecer la invitación y también felicitar a los expositores por las excelentes presentaciones. Como bien decía Juan, bueno, y lo decía también James Otto, ¿no? Que cuando los precios suben, empieza cierta presión en los gobiernos para realizar reformas, ¿no es cierto?, aumentar los impuestos a la minería. Eso está ocurriendo en Perú, pero también en Chile, ¿no? En Chile se ha enviado un proyecto de ley de algunos parlamentarios que intenta poner una regalía ad valorem sobre las ventas. Hay consenso en que el proyecto es malo en el sentido de que dejaría a Chile completamente fuera de competitividad, ¿no es cierto? Pero probablemente va a haber alguna iniciativa legal más razonable que intente aumentar los impuestos. Quería comentar que, bueno, existe cierto consenso técnico, ¿no es cierto?, de que una buena práctica en minería, y entiendo que también lo dice el profesor Otto en alguno de sus trabajos, es una mezcla de instrumentos, ¿no es cierto?, en donde se grave a la minería con el impuesto a las utilidades que afecta a todas las empresas, y que permite capturar la renta normal, por así decirlo, las ganancias normales de la actividad, junto con impuestos sobre la renta económica o regalías sobre utilidades, ¿verdad?, que permita extraer una mayor proporción de la renta económica que generan las empresas mineras, y también algún elemento de regalía ad valorem, ¿no es cierto?, que permita a los países, y sobre todo, ¿no es cierto?, a las regiones, las provincias, recaudar al comienzo de los proyectos alguna cierta cantidad, ¿verdad?, o cuando las empresas tienen pérdidas, pero se enfatiza siempre que una regalía ad valorem tiene una serie de problemas y por lo tanto uno esperaría que fuera de tasas relativamente bajas. Entonces, desde ese punto de vista, tengo la impresión de que Perú tiene un sistema bastante bien diseñado, ¿verdad?, que combina, ¿no es cierto?, esos elementos con estas regalías mineras que dependen de los márgenes operacionales mineros, ¿ya? Y entiendo que también tiene una regalía ad valorem que opera como un impuesto mínimo en ciertas situaciones. Pero claro, siempre está la duda de si eso es suficiente o si aún hay espacio para extraer más recursos para el Estado. Me tocó hacer hace poco un estudio para la CEPAL, en donde, entre otras cosas, medimos la renta económica que genera la minería del cobre en Chile y Perú. Entonces, ahí quería comentar algunos de estos datos que pueden ser interesantes. ¿Ya? En el estudio concluimos que durante los últimos 20 años, o más bien entre 2000 y 2019, la minería del cobre en Perú generó unas rentas económicas que equivalen a un promedio anual de 2,6 puntos del PIB. En Chile es de 3,3 puntos del PIB en el mismo periodo. Y por supuesto eso varía mucho dependiendo del subperiodo que uno tome, porque obviamente depende también de manera importante de cuáles son los precios en cada periodo. ¿Y quién se queda con esa renta económica? Bueno, en el caso de Perú, el sector privado concluimos que se queda con alrededor del 54% de esa renta económica. ¿Ya? El Estado con un 37% y los trabajadores con un 9%, por este concepto, ¿no es cierto?, de la participación de las utilidades. En Chile, el sector privado se queda con más, se queda casi con un 60% y el Estado con un 40%. Entonces, los teóricos, ¿no es cierto?, los técnicos dicen, bueno, en teoría, el Estado podría, y lo digo así, podría quedarse con el 100% de la renta económica, porque la definición de renta económica, ¿no es cierto?, es aquellas ganancias que están por encima de la rentabilidad normal que exige el inversionista para invertir. Pero bueno, ahí aparece el tema de la competitividad, ¿no es cierto?, que destacó bastante Patrick en su presentación. ¿Ya? Y que evidentemente, bueno, los recursos para invertir no son infinitos, hay países que tienen menos impuestos y por lo tanto, si uno sobrepasa esta tasa máxima que señalaba James Otto, ¿no es cierto?, entonces, claro, no va a haber más inversión minera y por lo tanto vamos a estar ahí en un problema.
Entonces, claro, esa es la duda. ¿Cuál es esta tasa teórica a la cual uno podría cobrar de impuestos en la minería? Yo ahí quería llamar la atención sobre un punto porque generalmente uno recurre a comparaciones, ¿no es cierto? Entonces es bien interesante porque en Chile los que proponen aumentar los impuestos de la minería sacan a colación estudios en donde las tasas efectivas en Chile son mucho más bajas que en Perú, ¿ya? Pero aquellos que se oponen a aumentar los impuestos sacan otros estudios igualmente válidos en donde las tasas efectivas en Chile son mayores a las de Perú, ¿ya? Y me imagino que en Perú puede pasar algo similar, ¿ya? Entonces, claro, ahí hay que tener mucho cuidado con estas comparaciones y entender bien lo que mide cada estudio. El profesor Otto mencionaba la tasa que nosotros medimos de 37%, es más baja que otros estudios, pero que en parte tiene que ver con que a lo mejor no consideramos ahí algunos impuestos de retención, pero también tiene que ver con otros supuestos que hay en el estudio. Entonces lo importante es que uno compare tasas efectivas evaluadas con los mismos supuestos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a que ahí hicimos mucho hincapié en el efecto que tienen los diferimientos de impuestos. Por ejemplo, en Perú las depreciaciones son más aceleradas que las depreciaciones de la contabilidad financiera que están en los balances. O, por ejemplo, los costos de desbroce se pueden llevar a gasto inmediatamente y no amortizarlo a lo largo de la vida del proyecto, o cosas por el estilo. O un supuesto que hicimos, ¿no es cierto?, que puede ser cuestionable, pero que para facilitar la comparación con Chile, supusimos que las utilidades de este proyecto teórico, ¿no es cierto?, se reparten al final, en el último año de la vida del proyecto, y eso tiene un efecto en que la tasa sea más baja, ¿no? También, ¿ya? Pero lo importante es que en ese estudio, ¿no es cierto?, se puede comparar a Chile con Perú, y el resultado es que la tasa efectiva en Chile es más baja que la tasa efectiva en Perú. Yo creo que, solo para ir terminando, Carlos Casa también hablaba de la heterogeneidad, que es un elemento muy importante, ¿no? Y es muy importante sobre todo cuando uno piensa en poner royalties ad valorem, ¿no? Porque ahí, ¿no es cierto?, se termina castigando a la mediana minería. Se termina castigando a la mediana minería, ¿no es cierto?, porque es un impuesto que tiene este efecto de castigar más a quienes tienen menos utilidades respecto a los que tienen más utilidades. Entonces, pero eso no ocurre si uno pensara, por ejemplo, en establecer un impuesto a la renta económica, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si uno dice, bueno, vamos a gravar con un tanto por ciento, o vamos a apuntar a capturar el 50 o el 60% de la renta económica con un impuesto de ese estilo, ¿no es cierto? Pero destaco ese concepto de la heterogeneidad, porque efectivamente la realidad de las empresas mineras es muy distinta unas de otras, y por lo tanto estableciendo un impuesto, no sé, ad valorem del 3%, puede ser que uno termine matando a parte de la mediana minería. ¿Qué más quería comentar? Bueno, voy a dejar algunos temas para después, pero quería plantear dos preguntas, ¿eh? No sé específicamente a quién, pero tal vez la primera para el profesor Otto, ¿eh? Tiene que ver justamente con esto. ¿Qué tan factible es que uno pudiera establecer un impuesto en vez de las regalías que hoy día tiene Perú, ¿no es cierto?, las que tiene Chile, un impuesto derechamente sobre la renta económica? Como entiendo que tal vez alguna vez lo hizo Australia, pero por algún motivo duró poco ese impuesto a la renta económica. Y de tal manera que uno dijera, vamos a ponernos como meta capturar un tanto por ciento de esa renta, y a lo mejor los otros impuestos que sean créditos en contra de este impuesto definitivo. Y la segunda pregunta, que tiene que ver con la competitividad, ¿no es cierto?, es, y esta es más abierta a quien quiera responder, que sería si es factible o conveniente que tal vez avanzáramos, al menos Chile y Perú, ¿no es cierto?, que competimos por inversiones de cobre, en alguna suerte de armonización tributaria minera, ¿ah? Como ha existido en otras partes del mundo, en otros impuestos o en los sistemas tributarios generales, ¿no? Es decir, que apuntáramos a lo mejor a tener ciertos niveles de impuestos similares, y en vez de tener o de apuntar a una especie de competencia, ¿no es cierto?, por quién atrae más inversiones.